Hola a todos y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy les voy a dar una clase maestra para macarrones a base de merengue italiano y rellenos con ganache de pitaya. Los quiero inspirar para hacer unos macarrones hermosos y deliciosos, y para eso tenemos que seguir una técnica exacta, pero no se preocupen, en este video les comparto todos los secretos para tener éxito. Los vamos a hacer de la manera clásica, pero también les voy a mostrar cómo hacerlos en forma de flor. Así que vamos ya a empezar. Comenzamos con el ganache de pitaya. Para el ganache de pitaya necesitamos los siguientes ingredientes: puré de pitaya, chocolate blanco, mantequilla de cacao, mantequilla y jarabe de glucosa. Para hacer el puré de pitaya, utilizo pitaya congelada que viene en trozos pequeños y simplemente los ponemos en la licuadora y los licuamos hasta que quede suave. Y luego medimos la cantidad necesaria para el ganache. Ponemos el puré en la cacerola sobre el jarabe de glucosa y los ponemos a fuego medio. Mientras tanto, ponemos el chocolate blanco y la mantequilla de cacao en una jarra. Cuando el puré alcanza los 80 grados centígrados o 176 grados Fahrenheit, lo ponemos sobre el chocolate, asegurándonos de cubrir todo el chocolate, y lo dejamos reposar 2 minutos. Luego licuamos. Y cuando el ganache esté a menos de 40 grados centígrados o 104 grados Fahrenheit, añadimos la mantequilla y luego licuamos hasta que la mantequilla esté bien incorporada. El ganache está listo, es brilloso, de un hermoso color. Vertemos el ganache en un recipiente limpio y lo tapamos con plástico autoadherente en contacto y lo ponemos en el refrigerador durante 12 horas. A continuación, hacemos la masa para macarrones. Para la masa de los macarrones necesitamos harina de almendras, azúcar glass, azúcar, más azúcar, claras de huevo en 2 recipientes diferentes y agua. Vamos a hacer un almíbar con la cantidad más grande de azúcar y el agua, y lo vamos a añadir al merengue, cual lo vamos a hacer con el azúcar que queda y una parte de las claras de huevo. Luego vamos a mezclar los ingredientes secos con claras de huevo y los vamos a agregar al merengue. Mi consejo número 1 es medir todos los ingredientes usando una báscula antes de comenzar. El consejo número 2 es usar colorante alimentario en polvo o gel de buena calidad y soluble en agua. Yo uso colorante blanco de Americolor, pero por ahora lo dejamos a un lado. El consejo número 3 es tener todos los ingredientes y utensilios listos antes de empezar. Procesamos la harina de almendras y el azúcar hasta conseguir un polvo fino. Mi consejo número 5 es usar claras de huevo a temperatura ambiente para un merengue más estable. Ponemos las claras de huevo en el tazón de la batidora y luego ponemos el agua en una cacerola y añadimos los 132 gramos de azúcar y movemos la cacerola para cubrir el azúcar con agua, y luego los ponemos a fuego medio. Queremos que el almíbar alcance los 118 grados para cuando las claras de huevo formen una espuma ligera. Empezamos a batir las claras de huevo a velocidad media y al mismo tiempo checamos el almíbar. Mientras tanto, podemos preparar los ingredientes secos, y recomiendo siempre tamizar la harina de almendras y el azúcar glass para que no queden grumos. Cuando las claras estén espumosas, vamos añadiendo el azúcar que queda poco a poco. Checamos el almíbar y cuando llega a 118 grados centígrados, empezamos a añadir el almíbar a las claras de huevo poco a poco en forma de hilo, tratando de no tocar el batidor con el almíbar. Después de agregar todo el almíbar, continuamos batiendo a velocidad media-alta entre 5 y 7 minutos hasta que aumente de volumen y se vuelva brilloso. Mientras tanto, añadimos a los ingredientes secos la segunda parte de las claras de huevo y mezclamos para combinar. También agregamos un poco de colorante blanco. Yo agrego 2 gotas. Si desea un color más blanco, pueden agregar más. También pueden añadir el colorante al merengue cuando esté medio batido. Preparamos una manga pastelera con boquilla redonda. Yo uso Ateco 804. El merengue va quedando más brilloso, ha subido de volumen y está listo. Es brilloso, firme, pero aún elástico. Añadimos 1/3 del merengue a la masa y mezclamos para combinar. Luego añadimos otro 1/3 del merengue y mezclamos suavemente con movimientos envolventes.
Por último, añadimos la última parte del merengue y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Una vez incorporado el merengue, hacemos el macaronaje. Trabajamos la masa para deshacernos de las burbujas de aire. Lo hacemos como si fuéramos a aplicar mermelada en un pan. Sin embargo, al hacer macarons en forma de flor, queremos que la masa sea un poco más espesa, que fluya lentamente de la espátula. Vertemos la masa en la manga pastelera y con la ayuda de una espátula quitamos las burbujas que quedan atrapadas en la manga. Y ya estamos listos para formar los macarones. Primero hacemos las flores. Yo uso una plantilla con círculos de 5 centímetros o 2 pulgadas en diámetro y divididos en 6 partes iguales. Formamos pequeños pétalos, una gota de masa a la vez, perpendicular a la bandeja, dejando espacio para otro pétalo entre ellos. Y formamos el pétalo y de inmediato dejamos de presionar la manga pastelera y dirigimos el pétalo hacia el centro. Después de formar algunos, los espolvoreamos con semillas secas de pitaya, pero tenemos que espolvorear las semillas antes de que los macarones se sequen. De lo contrario, las semillas ya no se pegarán. No sacudimos la alfombría después de formar las flores porque no queremos que se extiendan más. Si hay burbujas de aire, podemos reventarlas con un palillo y luego alisamos la superficie lo más posible. Mientras los pétalos se secan, podemos hacer unos macarones redondos clásicos. Los formamos perpendicular a la bandeja y después de formarlos, sacudimos la alfombría de silicona para eliminar las burbujas de aire. Y espolvoreamos la mitad de ellas con semillas de pitaya. Si quedan burbujas de aire, las reventamos con un palillo. Después de que los pétalos se sequen por 20 minutos, formamos el resto de los pétalos perpendicularmente, una gota de masa a la vez dirigida hacia el centro. Luego espolvoreamos con las semillas y dejamos secar por otros 20 minutos. Mientras los macarones de flores se secan, podemos prepararnos para hornear los macarones clásicos. Precalentamos el horno a la temperatura interna de 170 grados centígrados o 338 grados Fahrenheit. Es muy importante usar un termómetro para el horno para saber la temperatura exacta. Una vez que los macarones están secos, podemos hornearlos. Y colocamos los macarones en el horno y bajamos la temperatura a 150 grados centígrados o 302 grados Fahrenheit y horneamos durante 10 a 12 minutos. Los macarones están listos. Cuando intentamos mover el macarón, no se mueve de sus pies. Retiramos la alfombría de silicona de la bandeja y dejamos que se enfríen por completo. Una vez que están frías, las podemos retirar de la alfombría de silicona con facilidad. Quedaron bien horneadas con sus bonitos pies. Los macarones de flores están secos y también los podemos hornear. Los metemos en el horno precalentado y horneamos entre 10 y 12 minutos. Están creciendo muy bonitos. Ya están listos. Retiramos la alfombría de silicona de la bandeja y dejamos que se enfríen por completo. Una vez que los macarones se hayan enfriado por completo, podemos rellenarlos con el ganache. Sacamos el ganache del refrigerador y retiramos el plástico autoadherente. El ganache es cremoso y me encanta su color natural tan hermoso. Ponemos el ganache en una manga pastelera utilizando la misma punta redonda 804 y ponemos el ganache de la misma manera que formamos las conchas de los macarones. Después tapamos con otra concha del mismo tamaño. Después de rellenarlos, mi mejor consejo es colocar los macarones en un recipiente hermético durante al menos 12 horas antes de consumirlos. Saben mejor y tienen la mejor textura el siguiente día. Sé que es difícil esperar, pero vale la pena. Aquí tenemos nuestros magníficos macarones. ¿Qué les parece? Déjenme saber en los comentarios. Probarlos. Vamos a probarlo. Son tan deliciosos, crujientes en el exterior, pero muy suaves en el interior, con el ganache muy cremoso. Estoy segura que les va a gustar a ustedes también. Prueben mi receta y déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. Si les gustó este video, no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Gracias por ver este video y nos vemos pronto con otro. ¡Adiós!